En pocas palabras, la doble vuelta. Conversa con personalidades y expertos sobre aquello que está allí, pero desconocemos. Esto es Las 10 de... Bueno, ayer hubo una elección aquí en producción porque queríamos sin duda tener a las mujeres más destacadas en distintos gremios. Para nosotros era muy importante no meter el tema emocional porque las cuatro invitadas les tenemos un aprecio enorme, pero fuimos objetivos en enfocarnos en sus luchas, enfocarnos en sus visiones, pero sobre todo en el compromiso de estar en el país y a través de distintos esfuerzos seguir dándole a la mujer muchas más oportunidades. Su capacitación, él habla por ellas, pero sobre todo su respeto por el país y por la idiosincrasia que llevan. Hoy está con nosotros Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, Tamara Adrián, diputada, activista y profesora abogada venezolana, y mi amada, por eso digo que el tema de emoción es a veces complejo, actriz y directora de teatro Julie Restifo. Bienvenidas, queridas. ¿Cómo están ustedes? Vamos a darle primero a la que está aquí con nosotros en vivo, presencial, Cecilia García Arocha, que está en estudio con nosotros, para, bueno, hablar sin duda de las visiones de la mujer de hoy, sobre todo las luchas que has llevado a cabo con tanto esfuerzo. Y la lucha que ha logrado la mujer a lo largo de tanto tiempo y que sin duda alguna todavía no se ha logrado la igualdad completa, pero ahí vamos, rectora. Bienvenida que nosotros en la doble vuelta. De verdad, estar con ustedes dos para mí es algo sumamente importante. Y tú lo sabes, ¿verdad? Sí, tú lo sabes que también. Y bueno, y estar con Julie, con la profesora Adrián también es muy importante desde el punto de vista de personas, de la gente que estamos que ustedes están entrevistando, es muy importante. Fíjate que, por ejemplo, en las luchas que nos hemos planteado, no solamente es importante la preparación, que es muy importante, por supuesto que sí, sino es la constancia, la perseverancia, esa lucha de creer en lo que tú haces, esa concentración que tú tienes, esa tolerancia, esa generosidad, esa humildad también, es muy importante. Y yo creo que esas cosas pues hacen el camino para triunfar, para seguir adelante, para seguir en las luchas, para seguir demostrando lo que uno quiere y a dónde uno puede llegar y hasta dónde uno puede llegar. Así que Sí. yo me siento bien comprometida, bien siendo un reflejo para esta juventud que se está formando, y la honestidad es muy importante también. La honestidad es muy importante. Bueno, hablando justamente de luchas, hay una persona a quien también quisimos tener con nosotros. Tenemos, por cierto, a Mari Monte, nuestra querida colega periodista, que también ha dado una lucha interesante, como claro que sí, de las pocas mujeres que incursionaron incluso en el mundo del así deporte, es, cuando eso era realmente un mundo de hombres. Ahí no existía la totalmente. posibilidad. Sí, interesante. Tamara Adrián es una mujer que ha dado también esa lucha de la que la doctora Cecilia García Arocha ha referido, ¿no? Creer en lo que tú haces y saber que vas a lograr algo en la vida, Claro. de lo que tú quieres hacer, porque la lucha de Tamara Adrián no ha sido tan fácil como la lucha de las mujeres normales, Claro. tradicionales, que han luchado por sus reivindicaciones que siempre han Sí. querido. En el caso de Tamara ha sido doble lucha, como la doble vuelta. Tamara. Bienvenida, Tamara. Muchísimas gracias por esta oportunidad y de estar con amigas como Cecilia García Arocha y Julie Restifo en esta oportunidad. Creo realmente que este mes es de visibilización de las luchas y visibilización de todo lo que todavía hace falta hacer con la finalidad de lograr de manera efectiva la igualdad en los hechos y inclusive en 23 países del mundo igualdad en el derecho, porque hay que recordar que en este pleno siglo XXI todavía 23 países del mundo no acuerdan derechos iguales en la ley a mujeres y hombres. Entonces, este es un tema que siempre se enfrenta con las negaciones y las intolerancias, porque el arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilidad. Que no se hable de eso, que no se hable de la violencia basada en género, que no se hable de las discriminaciones, que no se hable de la brecha salarial, que no se hable de la pobreza que afecta desproporcionalmente en tiempos del COVID y en tiempos de la emergencia humanitaria a la población de mujeres.
Entonces, de esas cosas tenemos que hablar, de esas cosas hay que visibilizarlas y hay que organizar esa lucha efectiva por la igualdad. Julie Restifo también está con nosotros. Si algo te define, Julie, es la constancia a tu oficio, el respeto y el amor que le has tenido al arte, sobre todo las puertas cerradas estos últimos años, desde el cierre de Radio Caracas, cómo te has reinventado y has empujado a tu familia para seguir llevando dignamente tu pasión por la vida. Quiero definirte como una mujer constante, que busca siempre un escenario para reencontrar al público, y es una lucha que has llevado con mucha dignidad y entereza. Con esas palabras quiero escuchar sobre lo que ha implicado tal vez estos años para ti, pero sobre todo fortalecer ese espíritu feminista delante de un medio tan maltratado como el artístico. Bueno, feliz día. En primer lugar, Luisito, Alba, Cecilia y Tamara, feliz día, nuestro Día Internacional de la Mujer. Bueno, yo creo que cuando las cosas se hacen con pasión y con amor, no buscando reconocimiento, porque las cosas se hacen porque a uno les toca, ¿verdad? Les toca vivir ciertas etapas de la vida. Creo que nuestra gente joven no vivió aquella etapa de los grandes festivales internacionales, de la televisión, y más atrás, cuando surgió un movimiento artístico, bueno, yo hablo de lo que sé del teatro, a nivel de dramaturgos y directoras, en la mitad digamos, del siglo XX, a mediados del siglo XX. Después lo que vino fue el mundo de hombres, yo no diría pocas oportunidades, pero no surgieron mujeres en el escenario teatral como dramaturgos y directores. En la década de los 80 estaba dominado principalmente por hombres, ¿verdad? Pero no, yo vengo de aquella Venezuela de María Teresa Castillo, ¿verdad? Periodista, educadora social. Sí, activista, además, activista de los derechos humanos, y es que estaba inmersa en el ámbito cultural, en todas las instituciones que estaban presentes en lo que a ella le tocó vivir. Y ella no lo hacía por reconocimiento, lo hacía por pasión, por amor al prójimo inclusive, ¿no? Entonces uno aprende también de dónde viene. El caso de, por ejemplo, Solveig Hugestein, que mantuvo a flote el teatro trasnoche en los tiempos más críticos y duros de la cultura y del teatro en específico, que bueno, sabemos lo que pasó con el país, el giro que dio, y también ahora esto del confinamiento, y que eso le pegó durísimo a las salas de teatro. Pero sigo... Hacía referencia, me parece interesante, y perdona que te ataje allí en la parte donde tú decías, Julie, de cómo la mujer ha ocupado espacios que eran de hombres. Por ejemplo, tenemos a Mari Montes en línea telefónica, una colega periodista que se dedicó al mundo deportivo cuando nadie era mujer. O sea, ¿qué? Mari Montes, y entonces además investiga, estudia, crece, y se hace una mujer respetada en el mundo del béisbol, por ejemplo. Mari, bienvenida, feliz Día de la Mujer. Hola, Alba, Luis y a todas, a Cecilia, a Julie y a Tamara, que las quiero, las respeto muchísimo. Mira, sí, éramos poquitas. Yo siempre digo que no era la única, lo que pasa es que yo era la única que era la voz de los Leones de Caracas, que era una gran vitrina, el estadio universitario, y bueno, todos los juegos se televisaban, y aunque yo no trabajaba en ninguno de los canales que televisaban el juego, mi voz siempre estaba ahí los 9 innings, anunciando a los bateadores e informando a la gente lo que pasaba. Hoy en día, casi 30 años después, yo veo por ese retrovisor y me encanta, sobre todo porque sigo. Ahora me tocó vivir fuera y vivo en una ciudad donde hay béisbol de grandes ligas. Me empeñé en cubrir a los Marlins, cubrir béisbol aquí en Miami para lograr ser miembro de la Asociación Americana de Escritores de Béisbol, porque eso me facilita mucho el trabajo. Ahora puedo ir a donde quiera y eso me gusta mucho. Y bueno, además tengo la convicción siempre que voy, que como soy mujer, y es lo que he vivido siempre, tengo que demostrar mucho más. Y eso, bueno, me ha hecho ser mejor. La verdad es que al principio me parecía muy injusto, y creo que lo es,
pero al final las mujeres resolvemos de esta forma. Sí. Nos exigen mucho más en todos los ámbitos y hoy también creo que es un día de izar estos reclamos por las cosas que siguen sucediendo. Yo insisto en que en el mundo deportivo no es justo que a las mujeres nos exigen, además de conocimiento, juventud y belleza, porque la juventud no depende de nosotros y la belleza tampoco, mientras que a los varones no les exigen nada de esto, sino solamente que sepan. Pueden ser gordos, flacos, feos o hermosos, pueden envejecer en cámara y no pasa nada, y con las mujeres no es así. Y creo que un día como hoy siempre hay que elevar la voz. No he sido víctima, entre comillas, de esto. Trabajé en televisión, trabajé en la radio, en la prensa, sigo con el Extra Base y en Pro Da Vinci, creciendo como profesional, pero sí sé que esa es una limitante para muchos que sueñan con estar en el béisbol y que no lo pueden hacer porque se mantienen esos criterios. Sí, Mari, bueno, ya queríamos sin duda en este debate tenerte porque refleja ese espíritu de mujer que siempre está dispuesta no solamente a guiar, sino a aprender y como ejemplo ayudas a que nuevas generaciones entiendan el papel tan importante de la mujer en la sociedad. Nosotros te admiramos mucho, creo que eres un gran precedente de muchas cosas, pero sobre todo en el respeto que tiene la mujer en un ambiente dominado por egos masculinos. Gracias nuevamente, Mari. Gracias. Buenas Y saludos tardes. a todas. Sí. La doctora Cecilia García Rocha, con nosotros, rectora de la Universidad Central de Venezuela, Tamara Adrián, diputada, activista, profesora, abogada venezolana, Julie Restifo, actriz y directora de teatro venezolana. Continúan después de esta pausa. Con nosotros vamos a seguir conversando con ellas. Unos minuticos más que les quitamos, queridas. Ya venimos. Bueno, sí, señor. Mujeres que construyen países. La discusión que estamos dando hoy, interesante, por demás, con personalidades, como dice nuestra promoción. Nada más y nada menos que la doctora Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Muy gentilmente, ellas, tanto ella como Tamara Adrián, como Julie Restifo, se han mantenido con nosotros aquí en la mañana de hoy. Qué pena, mis señoras las que están en espera, las tres, porque ya dije a producción que eso no se podía hacer, pero bueno, los tiempos son largos, discúlpenme. No, y que en discúlpenme. radio son muy cortos. Sí. Son muy cortos, entonces tenemos que hacer pausa y volvemos con ustedes. Rectora Cecilia García Rocha, un cargo que también se pone a ver a lo largo de la historia, no era ocupado principalmente por mujeres. Siempre era el rector de la Universidad Central de Venezuela, el rector de la Universidad de Carabobo. Qué importante es ese paso que se da cuando una mujer ocupa el rectorado de una universidad, de la docencia a su máxima expresión. Y no es la doctora Cecilia García Rocha la única mujer que está al frente de un rectorado en este momento en la universidad de nuestro país. Sí, tú lo has dicho, Alba Cecilia. Realmente yo presenté un proyecto, un programa académico administrativo, y siempre lo digo, no fue solamente el apoyo a una mujer, fue el apoyo al programa que yo presenté, que lo presentó una mujer. Es un poquito diferente. Pero entonces, eso tiene mucho de humildad, claro. pero bueno, está bien. Bueno, entonces a mí me ha tocado compartir con Jessie Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo. Me ha tocado compartir con la UDO, con Milena Bravo de Romero también, ella es rectora de la Universidad de Oriente. Me ha tocado compartir con Rita Áñez de la UNEXPO, compartí con la UCLA, cuando era rectora Nelly Velázquez, ella renunció. Me tocó compartir ahora con Julia Ular, que era la vicerrectora académica del Zulia y ahorita es rectora encargada de Luz. ¿Y qué comparten las mujeres rectoras? Bueno, fíjate, compartimos básicamente el día a día del trabajo cotidiano. Por ejemplo, esa humildad que la vemos en algunas de las compañeras, la responsabilidad de dirigir bien o como tú creas lo mejor posible, dirigir la institución, la institucionalidad. Y bueno, compartimos varias cosas. Fíjate el elemento unificador, rectora. Ustedes han sido entre todas un elemento unificador frente a una situación política que ha sido bastante desleal, incluso para la mujer. Muy desleal, muy desleal. Ha sido muy difícil en lo personal, en lo profesional, ha sido bien difícil. Y realmente yo te agradezco mucho tu pregunta, porque yo creo que yo podría hablar por mis compañeras rectoras. Ha sido muy difícil porque de alguna u otra forma ha habido el compromiso, pero ha habido enemigos internos y enemigos externos.
Entonces, yo, por ejemplo, a mí me preocupa ver o saber, por ejemplo, que la gente no lee las cosas que nosotros publicamos, pero lee lo malo que se publica otras personas. Entonces, eso es preocupante, eso es preocupante. Yo creo que el país tiene que cambiar y nosotras, las mujeres, vamos a hacer esos cambios. Lo hemos hecho en chiquitico, pero tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir avanzando y tenemos que siempre caracterizarnos porque somos los mejores, no caracterizarnos porque somos los peores, interna o externamente. Entonces, Sí. la lucha es bien dura. Ha sido bien dura. Y desigual. Tamara, desigual. yo quiero preguntarte, Tamara, si de otra manera en tus análisis, en tus aportes, en tus estudios, tú que eres una mujer de campos, se están derribando. Todavía hay mucho que avanzar, que construir, que abonar para ese camino que nosotros utilizamos de una forma bastante simple, como es la igualdad. Suena simple, pero hay mucha lucha detrás. ¿Consideras que esas luchas todavía hay que mantenerlas? Mira, la verdad es que los cambios sociales son lentos y que para que esos cambios sociales se den es necesario que haya leyes y políticas públicas de inclusión. Mira el tema del racismo, de la misoginia, de la xenofobia, de la homofobia, de la transfobia y de todos este tipo de odios sociales que subsisten y a veces soterradamente y que solo en determinadas circunstancias, cuando ocurre un caso sumamente llamativo, aparece de nuevo porque se trata de negar la existencia de esas desigualdades mismas. Y por eso es necesario que tomar conciencia, por una parte, y en segundo lugar, organizarse y actuar con la finalidad de que esas barreras sean superadas y que el cambio social efectivamente ocurra. Pero ya sabemos, es lento, la violencia contra la mujer sigue existiendo, las distintas formas de exclusión, de segregación y de falta de igualdad siguen existiendo y hay que justamente visibilizarlas, hay que unirse para superarlas y hay que lograr ese cambio efectivo con la acción, porque la inacción y la negación no van a llevar a ningún cambio en el fondo. El escenario de un teatro, Julie Restifo, permite, por ejemplo, que se avance en esto de las políticas de inclusión. Nosotros al principio del programa hablábamos de la equidad, hablábamos de que se trata de un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. ¿Qué mejor que las tablas? ¿Qué mejor que un dramaturgo, que un escritor, que una directora de teatro, como en el caso que te ha tocado en muchas veces representar, Julie, para esto, para lograr esos avances en lo que se refiere a la igualdad de la mujer? Estás muteada, querida Julie, estás muteada. Julie, no te oímos. Por favor, revisa. Ahí está. Ahí está. A ver. Ya te vimos. Ya. Disculpe, Ahora pero sí. es que- Tranquila. esto de la tecnología. Bueno, hablando de tecnología, con el nacimiento de las redes se puede visibilizar lo que estuvo callado por mucho tiempo, ¿verdad? Evidentemente, la desigualdad, lo dicen hasta las españolas, que se quejan que en el teatro hay desigualdad, porque hay más hombres ocupando puestos de directores, de dramaturgos, y han sentido, porque lo han dicho, digamos, la exclusión. Ahora, nosotros en Venezuela somos una burbujita muy pequeña, ¿verdad? En el escenario venezolano, los que quedamos aquí, porque además ha tocado emigrar, casi la mayoría de los artistas están afuera, si se han hecho cambios, pues es porque se ha visibilizado algún problema en contra de la mujer, ¿verdad? Como hubo ese problema donde se inició esta campaña de yo te creo, yo sí te creo, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, claro, antes, bueno, dicho por mujeres amigas que sufrieron, por ejemplo,
misoginia o violencia de género, no se decía, no se hablaba, no había por dónde publicarlo. Y se quedaban calladas porque era la cultura de la mujer sumisa. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no? Bueno, pero no estoy hablando solamente del teatro, estoy hablando de la sociedad en general, Claro. porque hay un acompañamiento. Esto de las redes puede ser también muy peligroso, ¿no? Digamos, cuando ahí surge un problema y se visibiliza, hay un acompañamiento y una opinión pública que puede inclusive hacer reflexionar a una sociedad. Ahora, bueno, los jóvenes de hoy en día que tienen ese poder bueno, inclusive hasta de manipular las redes, ¿verdad? Pues no se quedan nada callados. Ahorita nada puede estar por debajo de la mesa. Todo lo que pase en nuestra sociedad se visibiliza. Sí. Ahora, el teatro es ficción. Los escenarios del teatro, como te digo, considero que es como una gran familia lo del teatro, ¿no? Porque somos tan poquitos y recientemente en festivales de jóvenes directores hemos visto que hay muchísimas personas jóvenes, que ahora mujeres directoras, una nueva dramaturgia que está surgiendo, ¿no? Entonces, en eso quizá cambió de los años 80 para acá, ¿verdad? Se ve más la presencia femenina en los escenarios. Sí. Porque actrices siempre habrá actrices. Solamente en la época medieval, la época de Shakespeare, donde los adolescentes hacían de mujeres porque las mujeres no podían entrar en un escenario de teatro, no estaba permitido. Y después todo eso fue evolucionando y fue cambiando. Querida rectora, con respecto un poco, hablamos sobre la Universidad Central y la mentalidad de las jóvenes venezolanas, quienes tienen muchas muchas batallas a cuestas con respecto a sus luchas, no solamente sociales, sino también exigiendo garantías para poder cambiar la universidad, derechos para poder generar y tener espacios para el entendimiento, para la educación. ¿Cuál ha sido la mentalidad de ellas en general? ¿Las mujeres están conscientes en la Universidad Central de Venezuela del compromiso que tienen? ¿Cómo ves un poco esta nueva generación? ¿Y cuál es tu mayor preocupación frente a lo que trae esta nueva generación? Con respecto a sus luchas, me refiero, y sobre todo el tema de la mujer en sí. Sí, yo pienso que en esta nueva generación hay más compromiso, hay mucho compromiso. No es solamente que hay más compromiso, hay compromiso. Yo creo que la mujer siempre ha sido muy luchadora, muy guerrera, ha dado sus pasos muy firmes. Yo diría que yo, por ejemplo, comparando una generación anterior con esta generación, bueno, por ejemplo, no excuso la pandemia. La pandemia ha obligado a muchas, bueno, lo está diciendo Julie, no lo estoy diciendo yo lo sé porque veo el Instagram, en fin, y conozco a varios artistas que se han ido del país. Sí. Yo los tenía en el aula magna y ahorita es bien complicado. Entonces, yo diría que la pandemia ha influido notablemente. Sin embargo, el compromiso de las mujeres es notable. Yo quisiera preguntarle a la rectora Cecilia García Rocha, sí, y a la vez rebotarle también la pregunta a Tamara Adrián, si me lo permite, Luis, claro, sobre la participación de la mujer en el ámbito político en Venezuela. Nunca hemos visto una mujer presidenta en este país. No lo hemos visto. Epa, la rectora Cecilia García Rocha en varias ocasiones la gente decía, la quiero como presidenta. Sin embargo, eso no ha podido ser posible. ¿Lograremos algún día esto? Yo sí lo creo. Yo sí creo que la mujer tiene la capacidad de ser presidenta de este país, tiene el compromiso, tiene la garra, las ganas de dirigir el país, y yo creo que hay varias mujeres, políticamente hablando, que se han desarrollado, que se han destacado y que pudieran perfectamente bien desarrollar y ser y estar en el cuadro político del país. Claro que sí. Tamara, una mujer política, porque Tamara es diputada y ha logrado la reivindicación de las mujeres de muchas maneras, ha logrado introducir elementos legislativos para reivindicar cada vez más los derechos de la mujer. Tamara, ¿piensas que todavía nos falta mucho la mujer en la política o estamos en buen camino?
Yo honestamente creo que Venezuela no ha podido hablar de manera amplia y clara sobre los temas de inclusión y lo que ello representa. En los años hemos estado distraídos en otros temas que no necesariamente son el de eliminación de barreras efectivas para el desarrollo. Y en estas circunstancias, la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el machismo ha sido más difícil, porque donde no se tienen políticas públicas claras, donde no se tienen acciones específicas para luchar contra esa tradición machista, es mucho más difícil. Es por eso que resulta en el ámbito venezolano muy sensible observar cómo los partidos políticos se mantienen como estructuras de tipo stalinista, verticales, donde el machismo se perpetúa, donde la participación de la mujer se quiere confinar a temas estereotipadamente asociados a la feminidad, es decir, que si la familia, que si los niños, etcétera. En cambio, cuando te das cuenta de que la participación de la mujer tiene que ser igualitaria en todos los ámbitos: seguridad, defensa, educación, salud, vivienda, trabajo, etcétera. Entonces, en ese mismo momento se pueden empezar a abrir las puertas. Pero es cierto, si nosotros no hemos hablado de forma natural del liderazgo femenino, las barreras sociales y culturales se siguen manteniendo, desafortunadamente, y se siguen inclusive perpetuando a través de las mismas mujeres que en la educación pueden contribuir a mantener el statu quo, a mantener la misma situación de preeminencia de lo masculino sobre lo femenino. Julie, si bien hace 2 años el grupo Me Too, o esta tendencia que las mujeres han querido posicionar internacionalmente por respeto a sus derechos, sus valores y sobre todo por mantener su posición firme a lo que ellas creen, tomó fuerza a través de actrices estadounidenses, por jóvenes que trabajaban en producción en ambientes donde la cinematografía y el teatro estaban relacionadas, el poder de los hombres frente a ellas, frente a su vulnerabilidad. ¿Cómo ves este movimiento con respecto a esta nueva etapa de concientización sobre estos derechos que han sido vulnerados por tantos años? Es un tema complejo, difícil, extenso, pero tú, como una mujer que has podido llevar el arte de una forma tan digna, ¿cómo ves un poco estos movimientos y el impacto que ha traído para nuevas generaciones? Bueno, importantísimo, evidentemente que sí, porque como bien dije hace unos momentos, la mujer cuando sufría este tipo de desigualdades, porque me consta, porque vengo también del mundo de la televisión, también manejado por hombres, uno no se enteraba en el momento. Después uno supo con el tiempo que los actores ganaban casi más que las actrices, ¿no? Por su condición, ¿no? Por el género. Muy pocas actrices pues sobrepasaban pues esos honorarios que pedía un hombre y siempre se los daban, ¿no? Actores. Me parece importante, esto viene acompañado de todo este movimiento, como decimos, de las redes, que ha puesto pues, en el tapete un problema que si no se ataca, ¿verdad? Puede hacer mucho daño, en el sentido de que la gente joven tiene que saber diferenciar cuando se le están vulnerando sus derechos. Sí. Cosa que en mi generación quizá no lo sabíamos diferenciar, o no se hablaba tanto de eso. ¿O había miedo, Julie? ¿O había miedo, Julie? ¿En tu generación había miedo tal vez de las mujeres tomar posición frente al poder masculino? Miedo o quizá una inconsciencia, ¿no? Un poco, una inconsciencia de que las cosas eran así porque, bueno, era el mundo de los hombres, ¿no? Ahora sí hay una conciencia y un despertar, por supuesto, y que creo que en eso las generaciones nuevas, las jóvenes, son las encargadas de hacer cambios importantísimos en nuestra sociedad, en nuestra manera de pensar, porque tenemos que hablar de empatía, ¿verdad? Empatía, que es una de las cosas que los seres humanos a veces olvidamos, y que las mujeres tienen.
Yo también quiero que seas presidenta, Cecilia. Qué buena manera de terminar. Muchas gracias, Tamara Adrián, diputada, activista, profesora, abogada venezolana. Gracias, querida Julie Restifo, actriz y directora de teatro venezolana. Debimos haber llevado el programa hasta las 3 de la tarde, pero tenemos otro compromiso. A nuestra querida rectora Cecilia García Rocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, que llegó hasta aquí para acompañarnos. Teníamos rato que no hacíamos estas cosas presenciales. Rectora, estamos volviendo Sí. como a lo que han llamado la nueva normalidad. Y por supuesto, nuestra querida Mari Montes, que en el segmento anterior estuvo acompañándonos también como periodista deportiva, mujer venezolana. Todas venezolanas que vuelan y brillan. No pueden. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bye, bye, Feliz bye. día a todas. Feliz día.